Welcome, shalom and blessings, brothers and sisters. Bienvenidos, shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todas partes del mundo, a una nueva entrega de este podcast, esta discusión en video. Pero antes de iniciar te doy una cálida bienvenida, amigo mío. Qué bueno verte, Baruch. Shalom, Cristian, igualmente es muy bueno verte. Gracias. Hermanos y hermanas, este podcast será nuevamente una conversación informal, dándole continuidad al primer episodio de estas conversaciones con Baruch, en las que básicamente le damos respuesta a algunos de los correos electrónicos que, con preguntas, ustedes nos envían, o algunos de los temas que son tendencia en los medios, con el fin de enfocarlos desde un punto de vista bíblico. Vayamos al grano, Baruch. Creo que será una discusión interesante la de hoy. Voy a colocar este versículo en pantalla y pasaremos directo a la pregunta. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La razón por la que abrimos con este versículo, Baruch, es por la siguiente pregunta, que muchas personas nos hacen. ¿Qué pasa si un creyente no puede encontrar una iglesia con sana doctrina? Hemos visto esto en todas partes del mundo, incluso durante nuestra reciente visita a Sudamérica, y ha sido una de las preguntas más comunes que nos hacen. Antes de darte la palabra, Baruch, para comentar en el pasaje que acabamos de leer, este es un problema real que está ocurriendo y estamos agradecidos porque muchos hermanos y hermanas entienden la importancia de congregarnos en comunión. Pero, cuando ellos no encuentran iglesia, como muchos nos han confesado, porque literalmente no tienen dónde ir, tienen cerca iglesias católicas o testigos de Jehová o supuestas iglesias cristianas, pero que realmente son movimientos falsos como los de la palabra de fe o el evangelio de la prosperidad. Y hay mucha tristeza en el corazón de la gente porque realmente quieren agradar a Dios. ¿Qué consejo les puedes dar, Baruch? La escritura que viene a mi mente es cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y nombre es sinónimo de carácter, así que cuando nos reunimos, incluso si es un grupo pequeño, esta puede ser una congregación, un lugar de adoración, puede ser en una casa o en cualquier lugar, pero sí creo que es importante, basado en la escritura que acabas de mostrar en Hebreos, que no simplemente nos quedemos de brazos cruzados. Tenemos que reunirnos con personas que tengan el mismo deseo de alabar a Dios, de adorarle, de orar, de estudiar la palabra. Si no puedes encontrar una congregación formal que tenga una sana doctrina bíblica, reúnete con algunas familias o con algunos individuos. No tiene que ser un grupo grande, pero es muy importante no simplemente abandonar el reunirse, sino que se reúnan con personas que tengan ese mismo deseo para estudiar la palabra, adorar a Dios, orar unos por otros y vean si en su área pueden canalizar sus ofrendas, de modo que puedan impactar su comunidad, buscando maneras de ser una bendición para el sector donde residen. Creo que es importante que lo hagamos y nos comprometamos con todo esto. Correcto, gracias. Hay una práctica bastante común en las congregaciones y por tanto surge la pregunta, ¿deben los creyentes invitar al Espíritu Santo a sus reuniones? Y antes de que respondas, Baruch, por lo que he visto, esto lo hacen muchos hermanos y hermanas que aman al Señor, aman su palabra y tienen un firme compromiso con Él. Pero es bíblico invitar al Espíritu Santo cuando vemos, según la Biblia, que el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. Veremos algunos pasajes, pero quisiera saber de antemano tu opinión. Estamos agradecidos por el ministerio del Espíritu Santo. Y tal como lo has dicho, si somos un grupo de creyentes, el Espíritu Santo está allí. Él está presente. Él habita en nosotros como templo del Espíritu Santo que somos. Así que realmente no veo base bíblica o necesidad de invitar específicamente al Espíritu Santo. Él está allí y lo que queremos hacer es oírlo. Y la mejor manera de oír la guía del Espíritu Santo es estando en su palabra. Cuando estamos en la palabra de Dios, seremos guiados por el Espíritu. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo de obedecer lo que sea que la Escritura nos ordene. Si estamos comprometidos con reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida,
con toda seguridad el Espíritu Santo estará allí. Así que para responder concretamente, no veo la necesidad específica de invitarlo a él a las reuniones. Creo que es redundante y quizás contradictorio en cuanto a la verdad de que él habita en nosotros. Correcto, y veremos algunos versos que respaldan esto, pero debo insistir, hermanos y hermanas, que nuestro deseo no es andar juzgando a los demás. Solo buscamos responder algunas preguntas que nos han hecho. Creo que son preguntas muy válidas. Todos estamos aprendiendo a diario, y nuestro objetivo es agradar al Señor en nuestros tiempos de oración y adoración. Esta es la razón por la que respondemos estas preguntas, y quiero que veamos algunos versos. El primero es Efesios 1. En él también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para alabanza de su gloria. Tus comentarios. Allí queda muy claro, somos sellados con el Espíritu, Él es la garantía, es decir, si tienes al Espíritu Santo, eso garantiza tu salvación, y al final del verso dice, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Creo que eso se refiere a la promesa de que seremos cambiados, como enseña Pablo. Recibiremos un cuerpo nuevo y perfecto, un cuerpo de reino, diseñado para la eternidad, y hasta que llegue ese momento, tenemos al Espíritu Santo, quien obra en nosotros, dándonos crecimiento y madurez. Así que, insisto, es un gran verso que confirma que no necesitamos invitarlo a cada reunión, porque Él ya está con nosotros siempre. Otro verso importante es 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Tus comentarios. La frase está en vosotros también puede ser entendida como que está con ustedes. Así que Él siempre está con nosotros. Los que hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante el Evangelio, pudiésemos obstruir al Espíritu Santo, pudiésemos contristarlo, pero Él jamás nos abandonará. Esa es una convicción y una certeza que todos debemos tener. Amén. Uno más, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tus comentarios. La palabra aquí traducida como consolador es traducida también, depende de la versión de la Biblia que tengas, como ayudador, consejero o defensor. Mas si hacemos un buen estudio de esa palabra, se trata de un término griego que quiere decir jurista o abogado. Tiene realmente que ver con alguien que te brinda consejo legal sobre cómo seguir la ley. No a cómo usurpar la ley o a cómo torcer la ley, sino a cómo obedecer la ley. Creo que esta palabra que se usa aquí es muy informativa porque el Espíritu Santo nos enseña a cómo vivir de manera recta. Existe una conexión bíblica entre la ley y la rectitud. Como he dicho muchas veces, la ley no es un instrumento que nos haga rectos o justos, pero la ley nos enseña qué es justo y qué no. De modo que el Espíritu Santo nos dice cómo cumplir Romanos 8:4. Aquellos que caminan no en la carne, sino en el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Esto para mí es lo más importante de esta palabra, parakletos, en griego, que con frecuencia traducimos como consolador o ayudante. Amén, gracias. Ahora, hemos visto muchísimos videos en Internet, donde varios ministerios hablan del espíritu de Jezabel. Esto es predominante dentro de movimientos carismáticos y pentecostales, incluyendo pastores que recientemente han dedicado bastante tiempo a predicar y hablar del tema, como Mark Driscoll, quien por cierto está rodeado de controversias adicionales, pero ellos afirman que este espíritu jezabélico tiene que ver con inmoralidad sexual, seducción, etc. El punto está en que no encuentro referencias en la Biblia sobre tal espíritu jezabélico, aunque por supuesto hay muchos pasajes sobre la reina Jezabel en Primera de Reyes y luego en Apocalipsis, pero
Ir más allá de lo que la Escritura afirma es peligroso, confuso y falso. Entonces, ¿cuál es tu posición, Baruch, en cuanto a este tema del espíritu jezabélico? Bueno, concuerdo con tus palabras, Cristian. Ciertamente es peligroso estirar lo que dice la Biblia. Pero quisiera quizás darles el beneficio de la duda. Creo que cuando la gente utiliza el término espíritu de Jezabel, a pesar de que no está plasmado en la Biblia como tal, creo que se refieren a todas aquellas influencias demoníacas que se oponen al Espíritu Santo. Ciertamente existen demonios y espíritus demoníacos en nuestro mundo, así que eso es a lo que creo que se refieren. Utilizar el término específico del espíritu jezabélico ciertamente es algo que no está en la Biblia, y espero que lo que estén haciendo sea simplemente referirse con ese término que escuchamos decir todo el tiempo a muchas personas, a espíritus inmundos, impíos y que son contrarios a las características y al fruto del Espíritu Santo. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo, Baruch, y debemos ser muy cuidadosos porque hay muchos que andan explotando eso, especialmente falsos maestros que afirman que los creyentes cristianos pueden ser poseídos por demonios y se la pasan echando fuera el espíritu jezabélico y cosas por el estilo. Les recomendamos siempre suscribirse a la verdad bíblica y ejercer extrema cautela con algunas de estas enseñanzas. Leamos este texto, Baruch, del cual hablaste un poco, pero sería bueno leerlo en Apocalipsis 2. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, y no se arrepintió. Quisiera tu opinión, porque siempre es importante entender el contexto de toda escritura, Baruch. Aquí vemos que aparentemente esta congregación de Asia Menor ha permitido que una mujer asuma el liderazgo, enseñando sobre los hombres, lo cual es antibíblico. Y ella ha usado esa posición con el fin de hacer justo lo que dice aquí: causar que los siervos de Dios se aparten de una vida santa, moral y piadosa, conforme al estándar de Dios, y se entreguen a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Cuando dice aquí, le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, esta fornicación puede referirse a actividades moralmente inapropiadas o podría referirse también a prácticas idólatras. Pero vemos que no hay disposición de arrepentirse, no hay disposición de recibir la instrucción y sacarle provecho a la oportunidad que se le ha dado a esta mujer. Entonces, vemos que la idolatría en general se enfoca en la naturaleza carnal. La idolatría se centra en mis deseos y no en los deseos de Dios. Por tanto, recurro a otra fuente, a otros medios para obtener lo que yo quiero. Ese es el espíritu de la idolatría que desafortunadamente está muy presente dentro de la iglesia actual. Gran parte de las falsas doctrinas de la iglesia tienen que ver con que tú recibas lo que tú quieres, en vez de descubrir mediante la hermenéutica bíblica adecuada cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Cuál es su plan? Gracias. No toquen a mi ungido, una escritura mal usada por muchos falsos maestros. Veremos esto con más detalle ahora, Baruch, pero a manera de introducción. Y sé que muchos ya sabrán lo que vamos a decir, pero vemos esto principalmente en dos lugares de la Biblia. En el primer libro de Crónicas y en Salmos, un pasaje mal interpretado también por algunos movimientos pentecostales, carismáticos y de la palabra de fe, así como la nueva reforma apostólica. Son falsos maestros que se promueven a sí mismos y sus ministerios como ungidos y buscan que nadie los critique, utilizando estos pasajes sobre el no tocar al ungido de Dios. Por supuesto, esto los ayuda en sus mentes a protegerse de todo escrutinio que demuestre las evidencias de todas sus falsedades y doctrinas erradas. Pero profundicemos un poco en el tema. Primer libro de Crónicas 16:22, diciendo: no toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas.
Corrígeme si me equivoco, Baruch, pero el contexto de este verso es cuando David públicamente alaba al Señor, expresando un resumen de la historia milagrosa de Israel y enumerando varios milagros realizados por Dios para cumplir sus promesas a los patriarcas. Y básicamente, este pasaje se refiere específicamente a Abraham, Isaac y Jacob, porque fueron por mucho tiempo un grupo pequeño de personas que dondequiera que iban eran extranjeros en tierra extraña. Y como vemos en Hebreos, en todos sus viajes y dificultades Dios los protegió, aumentando su número e impidiendo que los poderosos gobernantes de esos territorios enemigos les hicieran daño. ¿Te parece que este es el contexto correcto para este versículo de Crónicas? Yo no veo que haya nada problemático en esta exposición que acabas de compartir. En su entendimiento más sencillo, este verso habla de los escogidos de Dios. El término ungido es un término que efectivamente tiene que ver con derramar aceite sobre alguien, pero lo que indica es a quién Dios ha escogido. Esto genera una pregunta. Sabes, estas personas que frecuentemente sacan este versículo y hacen esa declaración, ¿de verdad fueron ungidos por Dios? Tengo muchas dudas al respecto. Este verso habla efectivamente de gente que Dios ha llamado, como los patriarcas, o como dice al final, no hagáis daño a mis profetas. Vemos que Dios ha traído a estos profetas y ellos han sido perseguidos terriblemente por falsos profetas y por líderes corruptos, tanto en Israel como en Judá. Pero este verso es usado hoy día por estos falsos maestros para amenazar a todo el que de algún modo intente señalar sus falsedades o denunciar sus enseñanzas problemáticas y antibíblicas. De una vez te sacan este verso: no toquen al ungido de Dios. Para mí es una actitud muy arrogante el pretender llamarse a uno mismo el ungido de Dios. Es algo extremadamente problemático. Correcto, y vemos muchos predicadores como Benny Hinn o Kenneth Copeland diciendo esto simplemente con el fin de sembrar miedo en el corazón de la gente, pervirtiendo y mal usando esta escritura. Es importante estar conscientes de esto porque todo lo que pretenden es escapar al escrutinio de sus malas acciones. Por favor, estemos muy alertas con todo eso. Existe otro movimiento que está avanzando muy rápidamente y son un montón de falsos maestros al estilo de Greg Locke y Mark Driscoll. Y hay otro, Isaías, no recuerdo los nombres exactos, pero están produciendo una película. Y, de nuevo, insisto, hablan de cristianos que necesitan ser liberados de espíritus demoníacos, y no solo una vez, sino una y otra vez. Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Hemos publicado algunos videos sobre este tema en el pasado, basados totalmente en las Escrituras, mientras que ellos buscan sembrar miedo en la gente con sus falsas doctrinas. Un verdadero creyente en el Mesías Yeshua no puede ser poseído por demonios. Puede ser oprimido y atacado, como bien sabemos, pero esta gente lo que está es acumulando riquezas financieras mediante la enseñanza de mentiras. Tus comentarios. Realmente desconozco por completo esta película, pero efectivamente hay muchos falsos maestros que quieren tomar a la gente que está sufriendo, que está pasando una situación difícil, quizás tengan alguna enfermedad o dolencia, o estén experimentando opresión emocional, depresión, lo que sea. Y estos falsos maestros buscan explotar ese dolor para su propio beneficio. El verdadero problema de esto es que somos llamados a dar, y a dar de gracia, buscando edificar a la gente y no a causar que la gente que está atravesando situaciones difíciles y de gran necesidad llenen nuestros bolsillos y nos bendigan a nosotros. No, nosotros somos quienes hemos sido llamados a ser de bendición, así que es realmente algo muy problemático y es una explotación, en mi opinión. Correcto, interesante que lo menciones porque en la falsa iglesia Bethel de California, a la cual hemos expuesto en reiteradas ocasiones por sus múltiples falsas doctrinas, Chris Vallotton, que es uno de sus líderes y que se hace llamar a sí mismo pastor y evangelista, dictará una conferencia durante un fin de semana cobrando $6,000 americanos por persona.
Es un evento limitado para 50 personas, así que estarán recolectando unos $300,000 solo por un fin de semana de trabajo. Y hay mucha gente que va corriendo a registrarse. Es increíble. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Creo que es otra muestra de que estamos en los últimos días, pero ¿qué opinas? Lo trágico, y nosotros nos equivocamos porque yo pensaba que la gente no se dejaría engañar por estos individuos, sino que tendrían suficiente madurez en la palabra y suficiente discernimiento para no creer en estas mentiras. Pero lo que me sorprende es cómo una y otra vez, y yo recibo, seguramente tú también recibes una gran cantidad de correos electrónicos haciéndome preguntas y buscando que yo, por ejemplo, no sé el término correcto, quizás acepte o tolere o incluso que apoye a cierto movimiento. Y lo que más me asombra es que se trata de movimientos que manejan una teología abiertamente contraria a lo que enseñamos en Amarás a Israel. Me resulta muy confuso y sorprendente que mucha gente no vea lo falsos que son estos individuos, a pesar de que para mí es algo extremadamente obvio. Correcto, es así. Una pregunta que nos hacen mucho tiene que ver con otro que hemos expuesto abiertamente y se trata de Steven Furtick de Elevation Church. Este es un sujeto que no debería siquiera estar ministrando en ninguna capacidad. Punto. Tenemos esta noticia que habla del servicio de resurrección en su iglesia y fue algo público y notorio que para promover sus servicios del domingo de resurrección omitieron intencionalmente palabras como resurrección, Calvario y la sangre de Cristo. Ellos eligieron omitir estos términos de sus servicios porque no quieren alienar, entre comillas, a las personas nuevas o que no son creyentes. Para mí, este es el centro del Evangelio y de toda la celebración de la Pascua. Es la muerte, el derramamiento de la sangre del Mesías y la resurrección. Así que no entiendo cómo estos sujetos insisten en ser llamados cristianos. La verdad no lo comprendo, pero tus comentarios, Baruch. Pues creo que me identifico con tu confusión. Dos cosas a destacar. La increíble plataforma con la que cuenta Steven Furtick, así como el número de suscriptores y de personas que lo siguen a él y a su iglesia. Insisto, estoy estupefacto de que la gente no lo perciba. Es decir, tú quieres apoyar, seguir, oír y ser alimentado espiritualmente por alguien que tiene pena de usar la palabra resurrección o la sangre de Cristo, y que toma el evento más importante de la historia humana, la resurrección de Cristo, para echarla a un lado en un día en el que se supone que deberíamos estar recordando y enfocados en esa resurrección. Para mí es algo que simplemente no puedo comprender cómo alguien pueda oír esto y... Miré también un video en el que uno de sus empleados estaba diciendo esto, y a él le parece bien. Pero yo simplemente no entiendo. Quizás sea que aquel tiempo de apostasía profetizado en la Biblia ya está entre nosotros. Y lo último que diré es que desde el 7 de octubre de 2023 hemos visto un cambio acelerado en todo el mundo. Cosas que pensé que jamás serían dichas están siendo proclamadas frenéticamente por personas que se hacen llamar seguidores del Mesías. Bien dicho. Lo último que buscaremos responder son las preguntas que nos han hecho sobre este personaje, Jonathan Cahn. Y a la verdad me resulta chistoso que en 2 correos recientes me escribieron: «Wow, Amarás a Israel es exactamente igual al ministerio de Jonathan Cahn. Nada puede estar más lejos de la verdad». En mi humilde opinión, él es un falso profeta y un falso maestro que ha sido expuesto múltiples veces. Él ha sido uno de los promotores de las supuestas lunas de sangre, tal como John Hagee, con sus profecías de las 4 lunas de sangre y todo lo demás. Y si se fijan, todo es un misterio. Esta es una captura de pantalla de su canal de YouTube y todas, o la mayoría de sus enseñanzas, tienen que ver con el misterio del Mesías, el misterio de los últimos días, el misterio del hermano Dios, o el misterio persa. Quiero decir, misterio tras misterio. Creo que no es más que un cazador de clics
y así es como seduce a la audiencia. La Biblia dice en Lucas 8:10, a ustedes les ha sido dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto se les da en parábolas, para que viendo no puedan ver, y oyendo no puedan entender. Tus comentarios, Baruch. Sí, ciertamente veo su teología, su metodología, su deseo de tratar de sensacionalizarlo todo y generar marketing, y su gran falla al comprender. Él escribió un libro donde habla sobre la Shemitah o año sabático, pero él falló al comprender lo que representa el año sabático en la Biblia. No vemos que ella represente juicio. Así que siento que su teología, su presentación y su metodología es extremadamente problemática, y te agradezco por decir que nuestra obra y su obra se encuentran totalmente distanciadas. Siempre me ha sorprendido que a personas que siguen nuestras enseñanzas y también los siguen a él, no puedan notar, y gracias Cristian por señalarlo, una gran distinción que hay entre nuestros ministerios. Realmente están comparando peras con manzanas. Bueno, hemos cubierto ya todos los puntos que teníamos previsto para el día de hoy y esperamos, amados hermanos y hermanas, que esto les haya bendecido. Baruch, ¿tienes algo más que agregar antes de concluir? Oh, sí, creo que es muy saludable tomar las preguntas que nos han enviado y darles una respuesta adecuada. Yo creo que si alguien tiene una pregunta, probablemente muchos otros compartan la misma inquietud. Y creo que es bueno, como dijiste, porque son preguntas legítimas y sinceras, por tanto merecen una respuesta adecuada. Gracias, Cristian, por la oportunidad de hacer esto contigo. Gracias a ti, Baruch, por acompañarnos y tomar el tiempo para responder cada pregunta. Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos. Gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra. Por favor, suscríbanse, denle me gusta y compartan este video. Y Dios mediante nos veremos en una próxima discusión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.